Una parte muy importante en el libro como dije antes, el tema de que entender las raíces bueno, lo que yo digo en el libro es cuando lo que es la cultura europea, digamos, llega a Australia, y no por primera vez, pero para ya fundar una sociedad, una ciudad de Sydney ahí a finales del 18, ¿qué parte, qué herencia tenemos de la cultura española en eso? Entonces, porque no es simplemente son unos ingleses o convictos, es mucho más complejo que eso. Entonces, una cosa donde concentro la historia del libro es un periodo, digamos, de 50 años, más o menos del 1775 hasta 1825, por poner un número así fácil de 50 años. En ese periodo de 50 años tenemos, bueno, en 1770 el Captain Cook llega y no es que descubre Australia, pero él hizo la bandera inglesa o británica por primera vez y proclama, pues esta tierra es para la corona británica. Entonces, ese es en el año 70. Luego tenemos en el 76 la guerra de independencia en América. En el 88 llegan los primeros colonos ingleses, los convictos, el First Fleet llega a Australia, a lo que era entonces Port Jackson, que luego se llamaba Sydney, a fundar lo que es hoy en día Australia. En el 89 tenemos la Revolución Francesa. En el 93 tenemos la expedición Malaspina, que es una expedición española que llega a Sydney. Y luego tenemos el periodo, toda la tragedia de Napoleón, con todo lo que eso supuso para España, para Rusia, Francia, Alemania, etc. Y Inglaterra, por supuesto. Y luego, pues ya los intentos de los años intentados de ilustración de Carlos III, el Carlos IV, y luego, pues cuando vuelve Fernando VII en España, y las cosas cambian otra vez, con el fracaso del Cádiz, del 1812, etcétera, etcétera. Entonces, ese periodo de 50 años es muy importante, tanto en la historia de España como es cuando se forma lo que es Australia hoy en día. Y también muy importante, aunque no lo hablo mucho en el libro, esos 50 años marca más o menos el principio y el final de la carrera de Goya. Y porque Goya es un pintor tan importante, y yo no soy historiador de arte, entonces yo no hablo mucho de Goya porque lo han hecho los demás y mucho mejor que yo pueda hacer. Pero es importante porque se entiende cómo eso es cuando la edad moderna empieza. En la pintura empieza con Goya. Y políticamente empieza, digamos, con la Revolución Francesa. Australia empieza, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces es un periodo muy importante. La expedición Malaspina, que se encargó en tiempos de Carlos III, y era un intento de ir a catalogar todo lo que era el Imperio Español. Entonces pasaron por todo lo que eran los mares del Pacífico, por Sudamérica, subiendo al otro lado de Sudamérica por Chile, hasta Estados Unidos, por Alaska, y luego bajaron por Filipinas, y en el año 1793 entraron en la bahía de Port Jackson, lo que hoy en día es Sydney. Y lo importante de esta expedición es que es la primera vez que un barco español entra en aguas de lo que es ya Australia. Pero es una de las primeras expediciones europeas no británicas que empieza a investigar, pasan un mes ahí, hacen investigaciones de la flora y fauna. Lo importante de esta expedición, pero para mí es que es una expedición casi completamente olvidada. Y sin embargo, los documentos, mapas, pruebas de flora, fauna, todas estas cosas que están aquí en museos en Madrid,
En Australia no se habla de eso. Pocos libros que hablan de la historia de Australia hablan de la expedición Malaspina. Los que sí son especialistas en la historia del Pacífico, eso sí, saben lo que es. Pero no es una cosa muy conocida. Y para mí es muy importante porque es el primer contacto importante de España con lo que es Australia.